hoy, ¿no? Entonces, el primer milagro del cual hablamos fue justamente la sanidad de la hija de Jairo y la curación de la mujer del flujo de sangre. Recuerden, ellos iban al Señor con un interés, ¿no? Un milagro de sanidad. Pero cuando tienen un encuentro con Dios, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, Dios no simplemente te va a dar lo que tú quieres, sino siempre el Señor te va a dar mucho más. Mientras Jairo quería experimentar la sanidad de su hija, el Señor le permitió ver la resurrección de su hija. Mientras esta mujer quería simplemente ser sana, Jesús públicamente, delante de todos, ¿qué hizo? La expuso y le dijo, ¿sabes qué? Tu fe te ha sanado, ¿no? Y delante de todos manifestó esa limpieza. Y no pasó por todo el proceso del rito que tenía que pasar en aquel entonces. El segundo milagro que vimos es que muchas veces es Dios quien se adelanta a nuestras motivaciones. Muchos queremos servir al Señor y llegamos a Dios por nuestras necesidades, por nuestros problemas, nuestros conflictos. Pero otros llegan a los pies del Señor por las bendiciones de Dios. Y entonces a través de este milagro de la pesca milagrosa, Jesús nos enseña a nosotros que en sus manos nuestra provisión, nuestra necesidad está cubierta. Si es que nosotros hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Y aquí viene el secreto justamente, ¿no? Vimos a un Pedro, conocedor de la materia, experto en el tema de pesca por muchos años, venía de generación en generación, y de repente de haber trabajado frustrado y no conseguir nada, viene Jesús y le dice, ¿sabes qué? Voy un poco más adentro y tira la red. Argumentando su conocimiento, dijo, Señor, toda la noche hemos trabajado, pero la mirada de Jesús fue lo suficientemente convincente para decirle a Pedro, pero en tu nombre echaré las redes, y sabemos lo que ocurrió, ¿no? Dice, la embarcación pues comenzó a hundirse por la cantidad de peces que tuvo que llamar a otra embarcación, y aún así ambas quisieron hundirse, pero lograron llegar a la orilla y poder sacar pues esa cantidad de peces sobreabundante que vino de parte del Señor. ¿Con qué finalidad hace Dios eso? Con la finalidad de que usted, cuando tenga un encuentro con Jesús, pueda darle la honra y la gloria a Él y pueda reconocer que Él es Dios, que Él sabe todo, que tus argumentos, tu conocimiento delante de su presencia no son nada. Tú puedes decir, yo soy humillable en esto, yo soy humillable, pero ¿sabes qué? A veces tu orgullo te va a llevar a tierra. Y vas a pasar necesidades que no deberías pasarlas simplemente por no escuchar y no asumir lo que Dios dice. Pero cuando este hombre tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió y lo sacó de lo simple, de ser un pescador común, a convertirlo en un pescador de hombres. Y todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Porque ¿cuántos han recibido a Jesús? Amén. También hemos recibido el llamado de dejar de ser gente simple, común y sencilla, semejante a la gente del mundo que no tiene a Dios, a ser diferentes y convertirnos en pescadores ¿de qué? De hombres. ¿No? Esa es nuestra tarea. El tercer milagro que vimos también es justamente que Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, donde demuestra pues su deidad, donde demuestra su gran poder, donde es el Señor quien no tiene límites. Dios no tiene límites. Muchas veces usted y yo limitamos el accionar de Dios porque pensamos que Dios se tiene que mover de acuerdo como yo quiero, como yo deseo. Señor, hazme este milagro, pero de esta manera, de esta forma, y así lo quiero. Señor, ¿me podrías ayudar así, de esta manera? Y usted no ha entendido y no hemos comprendido muchos de nosotros que cada día que pasa, cada proceso que usted está pasando, cada circunstancia, cada prueba, todo está bajo el control de Dios. No hay nada nuevo. No es que a Dios hoy día se le ocurra, ¿sabes qué? Voy a agarrar a Coqui y voy a hacer algo nuevo con Coqui. No, voy a agarrar esto. No, dice que la palabra dice que todo ha sido escrito en el libro de Dios y que cada cosa se va a cumplir en el tiempo establecido de Dios. Y usted y yo estamos pasando y atravesando, ¿no?, un recorrido por esta tierra para cumplir ese propósito hoy en día, ¿no? Así que vamos a cumplir con lo que Dios dice. ¿Y qué nos enseñó este milagro? Que para Dios no hay nada imposible y que Dios desea usarte para su gloria. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijeron los discípulos aquí? Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? ¿Qué le dijo? No, nadie pecó aquí. Ni él ni su padre. Sino que él está en esa condición para que sea manifiesta la gloria de Dios a través de la vida de él. Y usted y yo estamos aquí y muchas veces caímos en pecado o caemos en pecado. ¿Para qué?
para que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez que usted se arrepiente, cada vez que usted le dice, Señor, perdóname, reconozco que hice mal, entonces la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Porque hay algo que todo cristiano tiene que entender. Sobre nuestros hombros está puesto el peso de la gloria de Dios. Y donde usted va, donde usted está, aún en ese lugar que usted piensa que nadie lo ve, la gloria de Dios está siendo portada por usted a ese lugar. ¿Y usted es quien representa a Dios dignamente o es quien hace que el nombre de Dios sea mancillado? Y la palabra de Dios dice que cada uno recibirá cada uno según su recompensa, según lo que uno está haciendo. Entonces nunca debemos olvidar que el peso de la gloria de Dios está sobre nuestros hombros porque Jesús está ahí. El cuarto milagro que vimos fue la multiplicación de los panes y los 5 peces. ¿Y por qué ocurrió este milagro? ¿Se acuerdan? ¿Qué había en medio de la gente? ¿Cuál era la necesidad? Hambre, ¿no? La gente tenía hambre y había que justamente que ser suplida esa necesidad. Y habíamos dicho que una de las condiciones para un milagro es que la gente tenga hambre de Dios. Y cuando uno tiene hambre de Dios, los cielos están propicios para derramar la bendición de Dios sobre su vida. Entonces, pero hay una condición. Diga conmigo condición. Condición. Que uno se tiene que dejar quebrar por Dios en sus manos. Porque hay cosas que todavía están con nosotros. Todavía hay costumbres, todavía hay palabras, todavía hay acciones que lamentablemente pues no conocimos a Jesús cuando fuimos niños. Todavía las traemos dentro de nuestra vida y están batallando en nuestro interior. Y estas tienen que ser puestas en la mano de Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? Dice, las va a quebrar. Las va a partir. Que son necesarias, son necesarias. ¿Por qué? Porque una vez dice que cuando salimos de las manos de Jesús, ya pasado por el proceso del quebrantamiento, entonces es ahí donde ocurre el milagro de la multiplicación. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para los demás. Y ya no vivimos para nuestra gloria, vivimos para la gloria de Dios. Y entonces usted se convierte en un agente de bendición y justamente como dice el lema de esta iglesia, bendecidos para bendecir a otros, ¿no? Y se cumple lo que está escrito en el libro de Génesis, en ti serán benditas pues todas las familias de la tierra. Y el último milagro que vimos, antes de la visita del pastor Oscar, justamente el milagro de la resurrección de la viuda de Naín, ¿no? Dice, una mujer viuda que había perdido a su único hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos mostró? La característica de la compasión. Ya conmigo, compasión. Compasión. No tenemos un Dios que es indiferente, tenemos un Dios que dice que se compadece. Tenemos un Dios que es misericordioso, lento para la ira, pero pronto en misericordia. No es un Dios que no conoce tu dolor, no conoce tu necesidad, no conoce tu angustia. Sí las conoce. Si usted lee la historia de Jesús, desde el momento que Él nació, su vida siempre estuvo, ¿no?, en peligro y tuvo que trasladarse de un lugar a otro, tuvo que estar huyendo, ¿no? Vivió con su padre adoptivo, tuvo hermanos, tuvo hermanas, aprendió el oficio de carpintero, fue menospreciado en su pueblo, como muchos a veces dentro de la familia también lo son. O sea, no hay nada que Jesús no conozca que usted diga, ¿sabes qué? Él es Dios y yo soy diferente. No. La única diferencia entre Jesús y usted y yo es que Él no pecó, nosotros sí pecamos. Por lo tanto, tenemos un Dios que se compadece por nuestras debilidades y siempre es pronto en misericordia. Y el Señor siempre es pronto a responder a las necesidades. ¿Cuál era la necesidad de la viuda de Naín? Conocemos pues, a través de lo que hemos aprendido en el estudio de la palabra, que una mujer que era viuda, ¿no?, y ya entrada en años, no tenía derechos. Iba a estar prácticamente mendigando en la calle. Y Dios, que guarda y cuida el corazón de las personas, ¿qué hace? Dice, tiene compasión de ella, sale al encuentro de esta mujer y le entrega a su hijo vivo. Ahora, eso no significa que el muchacho más adelante fallece, sí fallece, porque habla de una promesa, de una segunda resurrección, ¿no?, en la cual veremos pues cara a cara al Señor. Pero recibe justamente de parte de Dios esa ayuda que se necesitaba en ese momento. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos una ayuda en ese momento? ¿No? Muchos estamos aquí porque necesitamos una ayuda del Señor, ¿no? Y estamos esperando un milagro, una respuesta de parte del Señor, cualquiera que ésta sea. Así que hoy día vamos a ver otro milagro. Y que este milagro nos va a enseñar a nosotros un principio que cada hijo de Dios, cada hija de Dios tiene que mantener
vivo en su vida. Un principio que nos lleve a llevar a reflejar la gloria de Dios, y que todos, sin necesidad de ponernos un letrero, un rótulo o un cartel, puedan identificarnos como hijos de Dios, ¿ya? Y este principio tiene que ver justamente con aprender a responder de manera asertiva la compasión, la misericordia de Dios hacia nosotros. Y ese principio es el principio de la gratitud. ¿Sabe? Estamos entrando en medio de un tiempo en el cual se está levantando una generación de gente que no sabe ser agradecida. La ingratitud, ¿sabe qué? Es algo muy normal. Porque hoy en día todos se sienten merecedores de lo que tienen. ¿Y saben cómo nos podemos dar cuenta de que somos ingratos? ¿Cuántos tienen frío? Ya no tienen frío, ¿no? No. Y hay veces decimos, uy Señor, qué frío hace, que sale el sol. ¿Y saben que eso es un principio de ingratitud? Porque mientras tú dices tienes frío, en las alturas de nuestra nación, hay temperaturas que están llegando a -10. Hay personas que no tienen riqueza, tienen unos cuantos animales y se les están muriendo congelados. Pero a ti no te pasa eso. Y sin embargo te quejas. Y estoy tocando algo que es simple. Porque solamente pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. El cristiano tiene que pensar en la creación de Dios. Y tiene que sacar los ojos de sí mismo y aprender a ser agradecido con Dios. Cuando uno lee el libro de Job y las desgracias que venían, dice, ni bien estaba terminando de decir algo, venía el otro a decirle que sus hijos habían muerto. Ni bien venía de terminar de decir, venía que su casa había quemado. Y venían y todo, y todo, y todo. Y aún así, luego viene su mujer y le dice, maldice a Dios y muérete. Este hombre dice, ¿qué? ¿Solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no? Desnudo nací, después me voy a ir. Y dice, no le atribuyó a Dios ningún despropósito. Porque todo en nuestra vida tiene un propósito. Ese frío que usted está sintiendo ahora tiene un propósito en los planes de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ay, nosotros tenemos frío. ¿Y cómo estarán tus hermanos que viven hoy en los cerritos? Que la humedad pasa a través de la madera y que adentro están revestidos con plásticos, que sus ropas no secan y nos quejamos. Tenemos que aprender un principio que se llama gratitud. Salmo 103, verso 2 dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que haces por mí. Otra traducción dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hemos dicho que en el alma están nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos. Dice que no olvidemos ninguno de los beneficios. ¿Y sabes por qué dice no olvidemos? Porque la Biblia dice que somos oidores olvidadizos. Pero un cristiano no puede ser un oidor olvidadizo. Tiene que tener presente que tiene que ser agradecido. Porque cuando usted recibe una bendición, ¿se siente feliz o no? ¿Sí o no? Nos gozamos, nos sentimos felices. Entonces la frase, nunca olvides tus beneficios, es una expresión de gratitud y reconocimiento de las cosas buenas que hemos recibido. Es una manera de expresar valor y se recuerdan los favores, la ayuda o la bendición recibida y que no nos vamos a olvidar con el tiempo. Diga conmigo, no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar con el tiempo. Porque aunque pasen los años, yo tengo que ser agradecido de que Dios me rescató de la inmundicia donde estaba y me ha consagrado para vivir en su gloria. Amén. Y en ese proceso, tantas cosas buenas nos han sucedido. Y tantas cosas malas que a veces no entendemos, pero que son necesarias en las manos de Dios, que usted y yo atravesemos, porque la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Buena, agradable y perfecta. Yo necesito atravesar.
Entonces yo tengo que ser agradecido en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. En todo tiempo. Tenemos que ser agradecidos. La definición de gratitud dice: sentimiento que obliga a una persona el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder de alguna manera. Dice que estamos obligados. Diga conmigo, obligados. Obligado. No es que voy a pensarlo, sino que dice la definición que estamos obligados a corresponder de la misma manera con aquel que hizo algo bueno por nosotros. Entonces usted y yo estamos obligados. No es que lo voy a considerar, lo voy a pensar. No. Hay una obligación. Por eso es que la palabra de Dios dice que usted y yo vamos a responder delante de Dios. Por esa obligación de estar pues atados al haber recibido la bendición de Dios. Ahora, vamos a estudiar la sanidad de los 10 leprosos, porque esa es una historia muy poderosa. Aquí vamos a encontrar acción de fe, aquí vamos a encontrar gratitud, y aquí vamos a encontrar el poder transformador de la palabra de Jesús en la vida de las personas. Así que vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso. Señor, te pido que abras nuestros oídos espirituales, Señor Dios, y permite que esta palabra, Señor, que el día de hoy vamos a compartir, sea atesorada, Señor Dios, con gratitud en nuestro ser interior. Espíritu Santo, redarguye todo lo que tengas que redarguir, corrige todo lo que tienes que corregir y transforma todo lo que necesitamos dentro de nosotros, porque sabemos que una palabra tuya bastará para que todo sea hecho nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lucas 17 del 11 al 19. La palabra de Dios dice, escrito está: yendo Jesús a Jerusalén, pasada por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de este principio de gratitud, porque hay algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Así que vamos a practicarlo. Así que dile a la persona que tienes al lado: gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Al hablar de estos principios de gratitud, vamos a encontrar con algunos perjuicios que nos van a impedir también ser agradecidos. Porque este pasaje nos habla acerca del principio de la gratitud, pero nos hace descubrir algunos perjuicios que pueden estar operando dentro de nosotros, que van a impedir que nosotros seamos agradecidos. Primeramente, ¿qué cosa impide que yo pueda ser agradecido? El primer perjuicio: la lepra, la separación de los leprosos. ¿Qué cosa dice? Había una separación. ¿Por qué? Porque habían 10 personas que tenían lepra. Si usted quiere saber acerca de todo lo que ocurre con el tema de la lepra, les recomiendo que vaya al libro de Levíticos, capítulos 13 y 14, y usted pueda ver cómo es que se trataba, en este caso, esta enfermedad de la lepra, y lo engorroso que era pasar por el proceso de restauración y limpieza que tenía que pasar el individuo, la casa, la familia, porque la lepra no solamente le tenía a la persona, sino también a la casa, y le tenía también a la ropa y a los utensilios de la casa. O sea, por lo tanto, era todo un proceso que había y que era bastante engorroso, pero que necesitaba ser tratado. Ahora, el primer perjuicio, la condición de los leprosos. ¿Por qué decimos la condición? Porque la lepra era una enfermedad que inmediatamente lo que hacían era excluirte, separarte, alejarte, rechazarte, ¿no? Tú no podías estar cerca. La lepra te ponía en una condición de ser excluido. ¿Por qué? Porque era considerado como una enfermedad contagiosa.
Ahora, era una enfermedad también que no solamente era contagiosa, sino que producía una degradación en la persona. Así como el pecado. El pecado entró con algo pequeño a la humanidad, ustedes saben, con una desobediencia, pero consigo fue creciendo, trajo muerte, trajo asesinato, trajo envidia, contienda, fornicación, adulterio, hechicería, enemistades, y todo lo que nosotros conocemos a lo largo del estudio de la palabra de Dios, porque va creciendo, ¿ya? Y entonces hay similitud, y quiero que vean ustedes el paralelismo entre lo que hace esta enfermedad física de la lepra con el pecado, lo que ocurre en la vida de la persona. Es una enfermedad de degradación, porque no solamente te afecta la condición física, no solamente hablaba que tu cuerpo era dañado, sino que era una degradación que se convertía en algo integral. Afectaba todo el ser de la persona, ¿no? Lo emocional, lo social, lo espiritual. Y por lo tanto, la lepra producía llagas en el cuerpo, que eran erupciones que se blanqueaban, y que hacía que esta enfermedad, esas llagas comiencen a podrirse y comience a caerse la piel. Ahora, este proceso de esta enfermedad dice que tenía una de sus características que afectaba al sistema nervioso, y por lo tanto dice, la gente no sentía dolor. Ellos podían estar caminando y de repente se le caía una parte, la oreja, la nariz, ¿no? O parte de sus cuerpos, sus dedos, ¿ya? Y ellos no lo sentían. ¿Por qué? Porque esta enfermedad les traía esta degradación y los hacía insensibles al dolor. Por eso dice que la lepra ponía a la persona en una condición irreconocible. Como lo que hace la drogadicción. Ustedes, cuando han tenido oportunidad de conocer a algún adicto, usted lo ve como una persona normal cuando empieza, ¿no? Fuerte, robusto, sonriente, pero conforme va profundizando su adicción, todo su ser se comienza a deformar, hasta el punto que uno puede llegarlo a ya no reconocerlo. Se adelgazan, cambian totalmente, entran en crisis, ya no viven en casa, se van a vivir en covachas, en recovecos, ¿no? Y son irreconocibles. Bueno, ese es un paralelismo acerca de lo que podría ser esta enfermedad física en la vida, pues, también de las personas. Y eso también lo que produce justamente algunas de las adicciones que se encuentran como consecuencia del pecado en la vida de las personas. Ahora, no solamente era una enfermedad que aplicaba a la parte física, ¿no?, de la persona, en algunos casos a llevarlos hasta la muerte, y en otros podían encontrar cierto tipo de cura. También la lepra, dice, también producía una degradación emocional. ¿Por qué? Porque había un aislamiento, había una separación. ¿Qué significa? Que te quedabas solo. No podías tener contacto con tu papá, no podías tener contacto con tu mamá, no podías tener contacto con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tus seres amados. Y por lo tanto, estabas solo. Tenías que vértela. Por eso que los leprosos se agrupaban y entre ellos trataban de ver cómo se sostenían. Porque eran rechazados. Si un leproso era encontrado en la calle y alguien lo encontraba y él no gritaba, ¿ya? Y esa es la otra parte que vamos a ver. Ellos eran prácticamente sentenciados a llevar una campanita y a estar gritando si veían gente: leproso soy leproso. Y la gente lo rechazaba, se tapaba la cara, algunos cogían piedras y les tiraban. Entonces había una degradación emocional también en las personas, al saberse que eran excluidas y que no podían tener más contacto con sus seres amados. Cuando a una persona le parecía una llaga, tenía que ir y presentarse al sacerdote, sin saber cuál será su fin. Porque si era lepra, inmediatamente era separado, excluido. También dice la lepra producía una separación social, como hemos dicho, la exclusión, la expulsión, el no tener contacto. Y él no podía acercarse a nadie. Y lo último, la lepra también producía una degradación espiritual.
Porque tenemos que reconocer que había un prejuicio en los líderes religiosos en aquel entonces. A toda enfermedad que decían, no, es porque él pecó. Y señalaban a la gente, lo enjuiciaban a la gente por causa del pecado. ¿No? Él pecó. Entonces, como él pecó, le vino ese mal, le vino esa condenación. Y una persona que es señalada, ¿quiere orar? Imagina una persona que venga acá a la iglesia y de acá lo expulsemos, lo condenemos, lo insultemos. ¿Usted cree que va a querer venir a la iglesia? Ahora imagínese cómo se siente un leproso. Dios te ama, hermanito, no te preocupes, todo va a estar bien. Nosotros, por ejemplo, podemos tener alguna enfermedad, ¿no? Un resfriado, una gripe, piedritas, cálculos, qué sé yo. Pero podemos orar a Dios. Podemos clamar a Dios. Pero una persona que ha sido rechazada y condenada por los religiosos, difícilmente va a querer buscar a Dios. Por eso es que vemos y vamos a aprender a lo largo de este pasaje la compasión y la misericordia de Dios. Que siempre es Dios quien toma la iniciativa en todo tiempo. Cuando las cosas se hacen difíciles, cuando un dolor viene tras otro, nos cuesta a nosotros buscar a Dios. Porque es un estado natural en el hombre. ¿Alguna vez usted ha atravesado momentos difíciles uno tras otro, tras otro? Sea honesto. ¿De verdad usted tiene ganas de buscar a Dios? ¿De clamarle a Dios? La realidad es que somos humanos y estamos aprendiendo que Dios tiene control de todo y que el Señor no está lejos, el Señor está cerca, está al alcance de una oración, pero es algo que usted está aprendiendo aquí en la casa de Dios. Usted sabe que en el antiguo Israel había ese prejuicio. A cualquier persona le decían, no, es la maldición de Dios cayendo en tu vida. Estos hombres vivían con esa estima de pensar que era la maldición de Dios, que le producía una degradación física, emocional, social y espiritual. Y hoy en día existen muchas personas que están pasando circunstancias también similares. Tal vez no tengan lepra, pero viven en pecado. Y ese pecado nos hace alejarse en vez de acercarse a Dios. Ese pecado muchas veces nos lleva a hacer acciones que los hace apartarse de su familia. Por ejemplo, aquellos que delinquen, están escondidos para no ser atrapados. Aquellos que hacen las cosas mal, no quieren escuchar de Dios. Y es producto del pecado. Pero aún así, diga conmigo, aún así, Dios muestra su compasión. Dios muestra su compasión. Porque la palabra de Dios dice que el Señor nunca hace nada por casualidad o de una manera fortuita. Todo tiene un propósito. Y no era casualidad que Jesús pasara por la frontera de Samaria y Galilea. Saben, los judíos no pasaban cerca de Samaria, preferían irse por otro lugar. Pero Jesús dice, intencionalmente pasó por ese lugar. ¿Por qué? Porque te vuelvo a recordar, Él es omnisciente en el presente. Él conoce el pasado, conoce el presente y conocía el futuro. Y Él sabía que era necesario encontrarse en ese lugar porque habían 10 personas que la estaban pasando súper mal y que necesitaban de su ayuda y su misericordia. Aunque en ellos había ese estigma de esa condenación de pecado, Jesús no vino a condenar. ¿A qué vino Jesús? A salvar, dice la palabra. Y era necesario que ellos experimentaran el amor de Dios. Así que en medio de esa coyuntura,
llega nuestro Señor Jesucristo para extender su compasión y misericordia ante estos 10 hombres, que dice la Escritura, al saber y el oír que Jesús venía, ¿ya?, se armaron de un elemento que se necesita, dice, valor, para reconocer su necesidad y poder ponerse en las manos de Dios. ¿Sabe, hermano? Los cobardes huyen de Dios. Pero se necesita valor para decirle, ¿sabe qué, Señor? Ayúdame. Este es mi problema. Esta es mi necesidad. Contra esto estoy peleando y no puedo vencerlo. Pero yo sé que con tu ayuda puedo. Yo necesito. Los que no tienen valor simplemente se dan la vuelta y se van. Pero estos hombres, aún sabiendo que su vida corría peligro porque la gente lo podía apedrear, habíamos dicho que Jesús lo seguían como 20,000 personas, lo podían apedrear y matar, ellos tuvieron valor, aún teniendo ese rechazo, esa estima de que Dios no los escucha por la condición de que les habían dicho que están en pecado, pecado. Aún así tuvieron valor para vencerse ellos mismos ese temor que había en su interior y decirle, Señor, ten misericordia. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien pasar por esa frontera entre Samaria y Galilea. Y lo que Jesús nos está enseñando es que Él está aquí y que en su cronograma no existen casualidades y que Dios está aquí. Y que Él no solamente está pasando, sino que se ha detenido. ¿Para qué? Para escucharte. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura? Él es fiel y justo, ¿para qué? ¿Y solamente para perdonarnos? ¿No dice? Para darnos un nuevo comienzo. Así que en la agenda de Dios, hermanos, Él tiene programado este encuentro especial con las personas que la estaban pasando muy mal. Tal vez usted sea una de ellas. Tal vez usted está en este lugar esperando que Dios haga algo por usted. Y tal vez usted erróneamente puede creer que es usted quien ha tomado la iniciativa de venir a la iglesia. No, yo estoy aquí. La palabra de Dios nos dice que Él, aun siendo nosotros pecadores, entregó su vida por ti y por mí. Que siempre es Dios quien toma la iniciativa. Que siempre es Dios quien sale a nuestro encuentro. Que siempre es Dios quien está extendiendo su compasión y nos da una nueva oportunidad. ¿Por qué cree que dice la Escritura? Que nuevas son sus misericordias y se renuevan cada día. Porque el Señor nos ama y nos da siempre esa oportunidad. Juan 15:16 dice, para bajar nuestro ego y dejarnos en el piso y entender que es Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús siempre nos dará el ejemplo. Así que Él nunca te va a pedir algo que tú no hagas. Así que si estamos atravesando en medio de una degradación física, emocional, social y hasta espiritual, no temas. Hoy nuestro Señor Jesús te está tomando la iniciativa al venir a tu encuentro. Él está listo para recibir tu necesidad y operar el milagro que tú necesitas. Jesús quiere lo que en el comienzo de la creación Dios hizo. Yo quiero que usted nunca se olvide que toda la creación fue hecha para que usted y yo lo disfrutemos. Amén. Pero el pecado nos robó el gozo de disfrutar lo creado por Dios. Cuando usted rompe con el pecado y cuando usted recibe a Jesús en su corazón, entonces usted va a poder disfrutar de lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que existe, hermano, todo lo que llegue a tus manos y todo lo que tu corazón anhele es lo que Dios ha creado y Dios quiere entregarte para que usted lo pueda disfrutar. Entonces, vivamos conscientes con esto y vamos a continuar. Entonces, ¿qué se necesita? Dice, se necesita fe. Diga conmigo, necesitamos fe. Fe. Necesitamos fe. Estos hombres, 10 hombres leprosos, escucharon de Jesús y necesitaban fe. Ahora, la fe, hermano, es algo que nosotros podemos, dice, adquirir. ¿Y cómo la quiero? Teniendo una relación con Jesús. Es pues la fe, dice,
la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Entonces lee la Escritura. Ve a la Biblia, conoce a Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. O sea que la fe la podemos adquirir. No la vas a comprar en el mercado. No es tan fácil. Porque es relación. ¿Me entiende? La fe es relación con el Señor. Conoce al Padre a través del Hijo y vas a poder disfrutar y desarrollar la fe que necesitas para poder experimentar los milagros de Jesús. Así que estos hombres que conocían la palabra, estos 10 leprosos conocían la palabra, que eran rechazados, necesitaron tener fe al saber, viene Jesús. Jesús va a pasar por aquí, aunque no podemos estar lejos, pero de lejos, aunque sea, podemos gritarle, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de mí! No eran palabras que iban simplemente al aire. Eran palabras que hablaban de una necesidad profunda de un corazón que quería ser restaurado. No era simplemente una expresión del momento, sino que hablaba del dolor genuino que estaba atravesando esa persona. Y cuando hay una demostración genuina delante de Dios, cuando nos quitamos la máscara, hermano, cuando nos quitamos el maquillaje, ¿no? O las apariencias, y verdaderamente nos mostramos a Dios como somos, Dios nos va a responder. Él siempre quiere respondernos. Pero vuelvo a decir, son los prejuicios que están dentro de nosotros, que a veces pensamos que podemos engañar a Dios. Pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él como somos. Entonces, cuando ellos clamaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, resalta la importancia de pedir ayuda y no rendirse. No dice cuánto tiempo estos hombres tenían lepra. No dice en qué condición estaban ellos, si estaban muy avanzados o estaban empezando. Lo cierto es que dice la palabra de Dios que ellos necesitaban ayuda y no querían quedarse en esa condición. Ellos no querían terminar sus días en esa condición. Yo espero que muchos de los que estamos aquí no nos acostumbremos a la situación en la cual estamos, sino que avancemos hacia lo que Dios dice y no nos rindamos, sino que sigamos reconociendo, sigamos avanzando, porque el Señor quiere hacer algo. Ahora, no fue fácil para ellos pedir ayuda, pero Jesús siempre dice que pone en nosotros valor. Diga conmigo, valor. Valor. Y ese valor, hermanos, es para pedir ayuda. El socorro, el pronto auxilio de parte de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros o algunas personas a nuestro alrededor nos hemos sentido mal? Nos hemos sentido tal vez como estos hombres, que pensamos que ya no había nada más que esperar de la vida. ¿Cuántas veces uno dice, como esta historia, ¿no? Mi abuelo alcohólico, mi padre alcohólico, yo alcohólico, ¿mis hijos qué serán? Alcohólicos también dicen, ¿no? Y piensan que esa cadena de maldición no va a terminar. O tuvo cáncer, este cáncer no, y piensan que no van a terminar. Hermanos, se olvidan que en Jesús hay un nuevo comienzo. Las cosas viejas que dice pasaron, no tendrán efecto sobre nosotros, sobre nuestra casa. Pero usted tiene que pedir ayuda a Jesús. Renueva nuestro ser, renueva nuestro espíritu. Estamos aprendiendo que la misericordia de Dios siempre está lista a responder a nuestra oración. Siempre está lista a responder a tu clamor. El tercer punto, la manera como Dios responde de esta enseñanza. Lucas 17:14. Jesús les dijo que deberían ir a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo que deberían ir a los sacerdotes y no los sanó en ese momento? Eso nos debe llevar mucho a la reflexión. Y yo buscando la respuesta, le dije, Señor, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Porque yo sé que tú puedes hacer las cosas y las haces de maneras diferentes, cada milagro es diferente y tienes tu forma de hacer porque eres omnisciente, omnipresente, no todopoderoso y tú eres digno de hacer las cosas como tú quieres. Pero una de las cosas que tenía que hacer, dice una persona que tenía lepra, es que tenía que pasar al templo
Y cuando uno era sanado, también tenía que volver al templo, tenía que volver a casa, al templo. Tenía que volver al templo. Y pasar una inspección, una revisión y ser pues declarado limpio. En este caso, dice, el Señor nos reta y nos confronta a nuestra lógica siempre. Pues ellos pudieron haber dicho, Señor, pero si, ¿cómo voy a ir al templo si el templo me han expulsado? O muchas veces, como Pedro, Señor, toda la noche he pescado. O de repente, ¿cómo el Señor me va a ayudar si yo hago todo esto, siempre? Así opero mis negocios, así opero mi trabajo y siempre lo hago y nada pasa, todo sale de lo mismo. O yo diezmo de ofrenda y nada parece que cambie. Bueno, Dios quiere romper tu lógica, pues. Y lo primero que va a hacer es decirte, yo soy Dios. Y yo soy más que tú. Y yo tengo más poder que tú. Y hay una expresión, porque Jesús nos enseña algo. Muchos decimos, vivimos en el tiempo de la gracia. La gracia. Sí, estamos en el tiempo de la gracia, en el favor no merecido. Pero Jesús nunca descuidó la relación de que el pueblo cuidara de obedecer a Dios conforme su palabra lo había establecido. Porque lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer por ti. Pero lo que tú debes hacer, lo tienes que hacer. Por eso le dijo, ve a los sacerdotes, o sea, cumple con la ley. Cumple con lo que mi Padre estableció. Jesús nunca vino a hacer algo que el Padre no había declarado en su palabra. Él dijo, yo he venido a cumplir la ley y no a abolerla. Y entonces, por lo tanto, le enseñó a los hombres que estaban ahí y les dijo, vayan y presenten y cumplan con lo que tienen que cumplir. Y hasta ahí todo está muy bien. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de tener fe. Señor, yo tengo fe. Yo quiero ser sanado, Señor. Ok, ¿quieres ser sanado? Perfecto. No solamente se trata de pedir, sino se trata de actuar según la dirección de Dios. Porque la fe sin obras es muerta. Yo tengo fe, Señor, pero no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la mía. Señor, yo te pido esto, bendíceme en esto, pero quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Tu palabra, no, ese es el Antiguo Testamento, Señor, y no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, no me parece. Hermanos, nos es necesario hacer lo uno y lo otro también. Haz tu parte, que el Señor va a hacer su parte. Lo imposible, Él ya lo hizo. Lo posible lo tienes que hacer tú. En otras palabras, como había sido instituido por Dios, cuando uno era limpiado, debía ir al sacerdote y pasar todo el ritual estipulado por la palabra. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios produce fe, y la fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de aquello que uno no ve, pero que sabe que es una realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. El cuarto punto tiene que ver con la actitud que muchos de nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que tener. Dice la palabra en Lucas 17:18, y no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué era? Dice samaritano. Porque ni siquiera lo consideraban, dice, como judíos, porque los samaritanos eran una mezcla de pueblos judíos mezclados con otra nación. Pero dice que solamente aquel que no era del rebaño de Dios regresó a darle la gloria a Dios y darle las gracias. Y Jesús dice, ¿no eran 10? ¿Por qué 1? ¿Y dónde están los otros 9? Y aquí justamente lo que nosotros tenemos que reflexionar. Las palabras de Jesús produjeron fe en los leprosos, que los movió a hacer lo que Jesús les dijo. Y cuando ellos se movieron en fe, ¿ya comió fe? Fe. Fueron avanzando, y en el proceso su carne se fue restaurando, y ellos, dice, ni siquiera habían llegado al templo y ellos ya estaban ya sanados.
Miren lo maravilloso es eso. Ay, Señor, ayúdame, pero no voy a ir a tu casa porque estoy resfriado. Ay, Señor, quiero ser sano, pero me duele la rodilla y no voy a caminar. A veces, muchas veces queremos cosas que Dios haga por nosotros. O Señor, bendíceme con un buen trabajo y te levantas a las 10 de la mañana. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por un momento pongámonos en medio de la situación de estos hombres leprosos. Por un momento estemos en sus zapatos. De haber sido expulsados, de haber sido separados, enjuiciados, ¿no? Y de repente usted es sanado. ¿Qué dice usted primero? Dar gracias, agradecer al Señor. ¿Seguro? ¿Y cómo usted le da gracias a Dios? ¿Ah? Muy bien. Pues dice la Escritura que estos hombres, no dice que llegaron al templo, pero supongo que habían llegado al templo a cumplir con su ritual. Ahora no sé qué templo, si era el templo que está más cerca de donde ellos viven, ¿no? Sus casas, ¿no? Porque yo me imagino estar lejos de casa, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, lejos de sus familiares. Al verse sanos habrán corrido a verlos, ¿no? O haber corrido y querer cumplir con el ritual en su ciudad para que ellos tengan ese diferente tipo de motivos que ellos puedan tener. No estamos aquí para criticar la actitud de ellos, no, simplemente para aprender. Porque dice la Escritura que 9 de ellos se fueron raudamente. No sabemos si al templo, su ciudad, su casa, a buscar a su esposa, a sus hijos, etc. Y eso es un sentimiento normal en los hombres. Por ejemplo, hay una necesidad, ¿no? Ha habido semanas de comer puros lentejas, frijoles, y le llega un dinero extra pues a Coqui, y lo primero que va a decir Coqui es, ¿qué va a decir? Vivi, Barú, Noemí, vamos al corralito, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Porque eso es normal, ¿sí o no? Uno quiere celebrar, uno está alegre, uno se pone contento, ¿sí o no? Debe invitar, dice José. ¿Ya? Parte de pierna piden por ahí. Y eso es algo normal que debería ocurrir. Porque uno está agradecido, ¿no? Porque uno está feliz. Pero los hijos de Dios, que ya están maduros, que ya tienen fe, ¿no? También debe ocurrir algo normal. Cuando usted cobra su sueldo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Ah? Separar el diezmo, ¿no? A ver, pregunto, ¿te llevas tu sobre para que lo separes? Ministro, ¿le piden sobre usted? No, lo tengo en otro lado, dice, ¿no? Por si acaso. Y hay veces, no lo digo, porque hay canales ahorita para que usted pueda hacerlo llegar también a través de los canales financieros. Porque lo primero que tenemos que hacer es lo primero. Primero es lo primero, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué? Digo esto. ¿Por qué debería ser así? Porque tristemente, si no lo separamos, hermano, muchas personas, o la gran mayoría de personas, va a considerar primeramente sus necesidades. Estos hombres querían correr a ver a su familia, querían correr a su ciudad, querían ver ser restaurados, cómo estarían sus cosas. Y ellos fueron a suplir sus necesidades primeramente, antes que buscar a Dios. Y lo triste es que después de que ellos suplan todas sus necesidades, recién van a darle a Dios lo que deberían darle a Dios. Y muchos ponen en un sobre que dice diezmo, la palabra que dice diezmo cuando no es su diezmo. Yo no les digo nada. Esto no es un reclamo, por si acaso. Lo único que le digo que a Dios nadie le puede burlar. Amén. Porque primero es lo primero. Y esto ocurre, ¿sabe por qué, hermanos? Porque nos estamos olvidando de un principio, que es el principio de gratitud. No es el principio de obediencia, no es el principio de fidelidad,
Es el principio de gratitud, hermano. Porque no le estamos diciendo a Dios gracias. Señor, gracias. Porque tú eres fiel. Porque tú eres bueno. Porque no te olvidaste de mi casa. No te olvidas de mi familia. Señor, gracias. Hermanos, aprendamos lo que Jesús nos está enseñando. Jesús nos dice que hubo uno que fue diferente al resto. Uno que fue diferente al resto. Que regresó primero a agradecerle a Dios y dando gloria a Dios a su nombre, mientras que los otros se fueron muy naturalmente a ver sus prioridades. Por eso es que decimos que nuestra vida ya no puede ser una vida natural, sino que tenemos que vivir vidas sobrenaturales. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Hemos sido llamados a no ser más uno más del montón. Hemos sido llamados a ser diferentes. No podemos ser contados como uno más en el mundo, cuando Jesús pagó el precio por ti y te rescató del mundo. Entonces, hermanos, la gratitud es una necesidad en la vida de los hombres. Estamos viviendo en un mundo, en una sociedad, donde este principio se está perdiendo. En la iglesia, en los hogares, en el matrimonio, en la familia. Porque estamos creyendo que es su obligación, su responsabilidad. Señor, ¿para qué me creaste? Yo he escuchado hijos decirle, pero yo no quise venir al mundo, ¿por qué me traes? Y son principios que están gobernando hoy por hoy el mundo. ¿Por qué creen que hay personas que no están conformes con lo que tienen? ¿Por qué creen que hay personas que se paran quejando de sus familiares? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi negocio, mi iglesia. Ah, no voy a esa iglesia porque me paran condenando. Usted tiene que saber, hermanos, que existen dos tipos de personas. El primer tipo son aquellos que reconocen que viven por la gracia de Dios, que saben que no merecen las cosas, pero que las reciben porque Dios es bueno. Y el segundo tipo es aquellas personas que piensan que todo lo merecen, que son merecedores de todo. Yo quiero que a través de esta historia usted pueda entender el tiempo de la gracia. Recuerdo que en una ocasión, normalmente nosotros los que viajábamos siempre enviados para ir a predicar. En la parte más económica nos mandaban siempre, ¿ya? Ahí al fondo, por la cola del avión. Pero de repente hubo un problema de la línea, que hubo un sobrevuelo. Y cuando hicimos el check-in, entramos a la pista, estás entrando al avión, dice, señor, hubo un problema. Todos los asientos ya están copados. ¿Y ahora? ¿Que voy a perder el vuelo? No, me dice, pero como ha sido un error de la empresa, entonces la empresa le va a subsanar. Así que a usted lo van a pasar a lugar ejecutivo. Pero yo no tengo plata para pagarlo, ¿no? No, todo eso lo asume la empresa, ¿no? Y entonces cuando uno entra a la zona de ejecutivos, ¿ya? Es otra cosa. No son esos asientos que tú te vas pegadito ahí, donde la charola la barriga no deja que baje la eso, ¿no? Sino que es un ambiente más amplio, ¿no? Donde tú te puedes recostar, tienes ahí la atención, viene la hermosa, dice, señor, algún bocadillo, una comida, te presenta el menú y todo lo demás. Así vaya de aquí a una hora. Es totalmente diferente el viaje, ¿no? Y pues uno que llega ahí se siente pues bien, ¿no? Porque uno disfruta aquello que no pensaba, pues. Pero al costado
nuestro, al costado digo, porque acá está tu asiento y una separación todavía, para el siguiente asiento había otra persona, que sí había pagado su pasaje. Y que comenzó, este asiento no me gusta, ¿no? Que está incómodo, ese menú que usted tiene no me agrada. Y total que todo el viaje, lo único que escuché fue queja, ¿no? Llegamos a nuestro lugar de destino, aterrizamos, y uno llega a la conclusión y saca pues una enseñanza, ¿no? Que existen dos formas de llevar la vida, ¿no? La primera es que cuando uno vive por la gracia, uno todo lo que venga lo va a disfrutar. Amén. Señor, no lo merezco, pero gracias. Señor, no merecía estar en este lugar. No merecía tener una casa. Gracias. Yo sé de dónde me sacaste. Señor, te doy gracias. Señor, por esta mañana fría, pero gracias. Pero mira, nos regalas el sol, Señor. Gracias. Nos permites estar juntos, Señor. Gracias. Nos permites estar unidos, Señor. Gracias. Y uno disfruta. Yo como pastor me gozo de los otros ustedes. Gracias. Algunos chancaditos, otros bien. Pero de verdad que es un gozo cuando la casa, como le dije, ¿no? La casa pequeña, pero el corazón es grande, ¿no? Entonces, nos gozamos. Nos sentimos bien porque si los vemos a ustedes, sabemos que están bien. Si no los vemos a ustedes, nos preocupamos. Y le doy gracias a Dios. Y vivo agradecido con el Señor. Pero cuando uno piensa, pero yo soy el pastor, que se creen estos no vienen, no llegan, el servicio es a las 10, dicen que yo le voy a dar con palo ahí, ¿no? Con chancleta, atrás con número 15, dice la pastora, pues. Pero ninguna vez ha caído todavía, ¿cierto? Porque los amamos, ¿no? Pero el tema es el siguiente, ¿no? Que cuando uno piensa y vive de esa manera, considerando que todo se lo merece, uno no disfruta ese viaje. Ese hombre no lo disfrutó por más que pagó. Y así hay personas que tienen lo que tienen y no lo disfrutan. No disfrutan teniendo todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque simplemente son malagradecidos. Hermanos, quiere el Señor que renueve en nosotros un corazón agradecido, para que usted cada mañana al respirar y descubra que está vivo, pueda decirle: Señor, gracias, un día más, Señor. No es un día menos, es un día más. Y usted puede decir: Señor, tengo un techo, gracias. Señor, tengo una cama y una mujer o un hombre que comparte. Tengo hijos, hijas. Señor, gracias, porque puedo estar con ellos y puedo bendecir su vida. Señor, tengo un trabajo. Gracias. Pues tu palabra dice que aún si estoy siendo pequeño, si yo soy fiel, sobre mucho tú lo pondrás, Señor. Señor, gracias por la iglesia donde estamos. Amén. Aunque todavía no tenemos un local, pero oramos, Señor, para que tú nos podamos, Señor, tener ese local que tú quieres. Gracias. Y gracias, Señor, el día de hoy porque estamos aquí. Porque tú quieres despertar en nosotros este principio de gratitud, Señor. Amén. Que está por encima de la obediencia, que está por encima de la fidelidad. Hermanos, si no somos agradecidos, mucho menos vamos a obedecer, mucho menos vamos a ser fieles con Dios. Pero si usted y yo somos agradecidos con el Señor, vamos a comenzar a disfrutar este viaje que se llama vida. Porque la vida es un viaje, tiene un comienzo y tiene un final. Hay que disfrutarlo. Cuando vivimos conscientes de que es la gracia de Dios que nos sostiene, recibimos todo lo que venga a nuestras vidas como una bendición de parte de Dios. Lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo para el Señor. Pero cuando uno entra por el viaje de la vida pensando que es uno que se merece todo, su viaje va a ser amargo.
Porque la propia inconformidad que existe en el ser humano no le va a permitir disfrutar del regalo que se llama vida. Este hombre que fue agradecido no solo recibió su sanidad física, emocional, social y espiritual, sino que Jesús le dio algo más. Diga conmigo, Jesús le dio algo más. Jesús le dio algo más. Tal vez usted está sano, tal vez usted está enfermo, tal vez usted está próspero el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Dios no ha terminado ahí. Dios quiere darte algo más. Amén. Porque al Señor nadie le gana en dar. Amén. Así que el Señor espera que usted ponga su confianza en Él. No solamente este hombre dice vino agradecido por la sanidad, pensando que ya había recibido lo mejor de Dios. Señor, gracias porque me diste lo mejor. Y Jesús le dijo, no, eso no es lo mejor. Sino que dice que al verlo Jesús, dice, le dijo pues a este hombre que su fe, dice, le había sanado y le había, ¿qué cosa? Salvado. Jesús le dio el regalo de la salvación. Hermanos, todo lo que ocurre en la vida es algo transitorio. Vuelvo a repetir la frase de Job. Desnudo vine y desnudo me iré. Nada me dejo. Entonces yo quiero que iglesia, que usted y yo podamos aprender. La expresión pon en mí un corazón agradecido es una solicitud o un deseo para que Dios cambie nuestros corazones. Señor, pon en mí un corazón agradecido para que sea más receptivo a la gratitud. Porque si yo soy agradecido con Dios, voy a ser agradecido con la bendición que Dios puso a mi lado. Porque cuando yo pueda ver que mi esposa me trae un vaso de agua, le puedo decir gracias. Porque me hace la vida más fácil. Gracias, Señor, porque tengo con quien compartir mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Gracias, Señor, porque yo no puedo amar más a mis hijos si que no amo a aquella que fue la bendición por la cual mis hijos vinieron. Fuera la esposa, fuera el esposo. Y lo mismo si me pongo en la condición de hijos, cuando yo soy más receptivo. Yo no puedo estar bien con papá y estar mal con mamá. Yo tengo que ser agradecido con Dios. Y esa gratitud me lleva a estar bien con papá y con mamá. Lo mismo ocurre en el plano laboral. A veces nos quejamos del trabajo donde estamos, en vez de decirle, Señor, gracias, y verlo como el principio de la bendición donde estamos. ¿Quieres más? Sí, pues dice, trabaja más, te esfuerzas un poco más. Pero agradece el comienzo donde Dios te puso. El principio de la gratitud nos abre muchas puertas. Este hombre que fue agradecido, no solamente su vida y su corazón cambió, sino dice que hubo una transformación interior, una renovación de su espíritu. Y cuando su corazón es renovado espiritualmente, uno comienza a apreciar las cosas buenas en la vida y comienza a expresar gratitud. Ahora, ¿por qué es importante un corazón agradecido? Ya voy a terminar porque ya me pusieron la música. Uno, ¿por qué? Porque produce beneficios personales. Cuando uno es agradecido, hermano, puede conducirse, la gratitud nos puede conducir a una mayor felicidad. Si usted es feliz, dice, si usted comienza a ser expresivo, comienza a decir gracias, usted va a disfrutar de una mayor felicidad, de un mayor bienestar emocional, físico. Y sobre todo, usted comienza a mirar la vida desde otra óptica, desde una perspectiva más positiva. Dos, fortalece la relación con Dios. Cuando uno es agradecido, es una forma de reconocer su generosidad y fortalecer esa relación íntima que uno tiene con Dios. Tres, te inspira para servir a Dios y servir a otros. La persona agradecida es inspiración a otras personas a ser compasivas, a compartir de una manera generosa lo que Dios le está haciendo, a ayudar en todo lo que puede. Porque todos tenemos dones, talentos
para poder compartir. Y cuarto, la gratitud puede ayudar a otras personas y a las personas a apreciar la belleza y la bondad de la vida. ¿Sabe que muchas personas no quieren vivir? Quisieran terminar con su vida. Y es porque ellos han perdido el principio de la gratitud. Y usted y yo estamos aquí para aprender que tenemos que ser agradecidos. Porque estábamos condenados. Tal vez algunos llegaron con pensamientos hasta de que no, hasta aquí nomás las cosas cambiaron. No van a cambiar. Pero Dios vino a nuestra vida. Nos extendió compasión y nuestra forma de pensar, actuar y vivir cambió. ¿Qué dice el Señor? Que tenemos que ir y tocar esas vidas y compartir de aquello que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Practica la gratitud. No se canse de decir gracias. Aunque muchas veces dicen, tú por todo das gracias, ¿no? Sí, gracias. Practique la gratitud. Va a ver cómo usted se va a sentir mucho mejor. Luego reconozca las bendiciones de Dios en su vida. No solo cuando le vaya bien, hermano. Aún en esos momentos difíciles. Denle la gloria a Dios. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Exprese gratitud a Dios. Aunque no lo entienda, Señor Dios. Aunque no vea, Señor, que esto termine. Solamente te doy gracias. Porque tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y eso no va a cambiar. Y lo más importante, considérese en la perspectiva siempre de estar en los demás. Hermanos, cuando nos ponemos en los zapatos de otros, vamos a poder entender la necesidad de otra persona. Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, pero cuando uno se pone en los zapatos de otro puede entender el dolor, la magnitud de la necesidad. Y uno también puede comenzar a reconocer, Señor, gracias, porque de tantas cosas nos has librado. Si practicamos estas cosas, vamos a desarrollar un corazón agradecido. Y lo más importante, para que usted tenga un corazón súper agradecido, perdone. No se guarde nada. No, que me miró mal, perdone, suéltelo. No, que me dijo bruja, perdónenlo. Me dijo loco, perdónenlo. ¿Te quiere tirar por la ventana? Perdónalo. Ayúdalo. ¿Ah? Perdónenla. El perdón es fundamental. Y luego, lo más fundamental que Dios quiere, que aprendimos también la vez pasada, reconcíliate. Reconcíliate. Jesús dijo, antes de que vengas a traer tu ofrenda, si has visto que tienes algo en tu corazón, ve y ponte en paz con aquella persona. Y luego juntos vengan. No te quedes en tu casa y dices, no, ven de vuelta y termina lo que vas a hacer. Preséntate en el altar de Dios. Principios que tenemos que desarrollar para tener un corazón agradecido. Amén. Amén. ¿Entendimos algo el día de hoy? Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre. Te damos, Señor, en esta hora. Por tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor, porque a la luz, Señor, de la misma y al escudriñarla, Señor Dios, podemos ver, Señor, que eres tú siempre quien toma la iniciativa, Señor. Eres tú siempre que vienes al encuentro de los hombres. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú has venido a nuestro encuentro el día de hoy. Señor, y cualquiera sea la necesidad de mis hermanos el día de hoy, de mis hermanas, o de algún familiar conocido, o de alguna persona por la cual ellos estén intercediendo, Señor, responde. Haz tu obra, Señor Dios. Obra un milagro, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Y desde ya, Señor Dios, en fe, te agradezco por tu respuesta. Y te bendigo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. y vamos a dar un fuerte aplauso, Señor, por su palabra y vamos a